decirle que nos hable en esta hermosa hora, ¿le parece? Amén. Y vamos a decirle, Señor, que hoy queremos escuchar solamente su voz. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor de los cielos, te agradecemos, Señor, te bendecimos, Señor, por este tiempo que tú nos das para poder, Señor, recibir de tu palabra y poder, Señor, dar de tu palabra, papito lindo. Hoy en el nombre de Jesús, mi Señor, en el nombre de Jesús, mi Señor, queremos agradecerte, Padre, y que hemos preparado nuestro corazón para recibir de tu palabra y de tu presencia, Señor. Por favor, háblanos, Señor, y por favor úsame para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, que platicábamos un poquito, ¿verdad? Y por eso mismo hablaba de por qué anhelamos siempre estar en la casa del Señor, ¿verdad? Porque cuando anhelamos estar en la casa del Señor, lo primero que viene a nosotros, hermano, ¿verdad? Es que el Señor nos hizo libres a nosotros, ¿verdad? El Señor nos hizo libres. Entonces yo quiero que me acompañe y vamos a recordar un poquito de lo que hemos hablado para poder continuar. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 1. Mire lo que dice la Biblia Latinoamericana 95. Dice: Cristo, oigan, hermano, nos liberó para ser libres. ¿Oigan? Cristo, ¿verdad? Nos liberó para ser libres. Entonces, hermano, si Dios nos liberó para ser libres, quiere decir, hermano, que hay una libertad y hay muchos que no se pueden dar cuenta de esa libertad. Y de los que, hermanos, se dan cuenta que hay una libertad en el Señor, entonces Pablo viene y les dice: manténganse pues, oiga, hermano, y declara, hermano, con palabras muy, pero muy claras y acertadas, dice: manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Mira qué tremendo. Hablábamos un poquito de esto, hermano, porque cuando Dios nos liberó a nosotros, ¿verdad? Nos liberó en una totalidad, en un absoluto, hermano, de poder ser libres, ¿verdad? De levantar nuestras manos, hermano, formas en las que podemos expresar la libertad. Amén. Y hablábamos un poquito, hermano, porque hablábamos de Israel saliendo del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y en algún momento Dios los extrae, los hace libres, pero ellos no se daban cuenta de esa libertad. Entonces, al hablar un poquito de esto, hermano, nos dimos cuenta que la generación que ya iba avanzada de edad, una generación, hermano, que había pasado una vida llena de esclavitud, pensaba solo en su esclavitud. Pero en el proceso, hermano, en el desierto, hermano, nacen, ¿verdad?, otros israelitas. Y esta generación joven me llamó la atención porque no estaba, hermano, con su mentalidad, ¿verdad?, de ser esclavo y mucho menos de pensar en Egipto. De repente, ¿verdad?, había escuchado algo, hermano, de lo que platicaban los padres, ¿verdad? Y decían: es que allá era una situación bien difícil, ¿verdad? Otro de los puntos que hablamos, hermano, es de que esta generación, ¿verdad?, estaba en un estado de neutralidad. O sea, hermano, ellos no estaban ligados a Egipto de ninguna forma, porque también podemos hablar de que nunca habían pisado los pies de ellos, hermano, la tierra de Egipto, si se le puede llamar tierra. Entonces estaban en un sentido neutral, pero sí sabían ellos que se dirigían a Canaán. Fíjese, voy rapidito con esto. Entonces, hermano, esta faceta fue para Josué, ¿verdad?, y no para Moisés. Ahora yo le voy a repetir lo que platicamos. A Moisés, hermano, la faceta de Moisés fue ser el libertador del pueblo de Israel, o sea, extraerlos y sacarlos de la esclavitud. Pero a Josué, hermano, cuando se le entrega, hermano, el liderazgo, a Josué, ¿verdad?, se le entrega una faceta mucho más difícil. Y es, hermano, por eso lo que mirábamos en Gálatas, ¿verdad? Mantenerse pues
firmes. Entonces la batalla, el liderazgo de Josué, hermano, era mantener a un pueblo en la libertad en la cual Dios ya los había extraído con el libertador que se llama Moisés, imagínense. Entonces tenía que avanzar con ellos. Mire, el punto siguiente. Entonces Moisés, es lo que le decía, fue el libertador de la esclavitud, mientras que Josué, oiga, fue quien combate y empieza, hermano, una vida llena de muchas batallas, ¿verdad? Por seguir en la libertad. Amén. Cuando nosotros hablamos de esto, vimos exactamente, realmente, hermano, el proceso de Israel siendo sacado de Egipto, ¿verdad? Dios los hace libres y ellos no se daban cuenta. La generación que nace, hermano, en medio del desierto, porque la operación de nuestro Dios era, hermano, que ellos cambiaran su forma de pensar. O sea, salimos de Egipto, pero ahora yo me encuentro en un territorio neutral que es el desierto. Y en el desierto es un territorio para que la neutralidad me permita desarraigar todo lo que pueda ser yo esclavo. ¿Sí me doy a entender? Y que en el proceso de acercarme a Canaán, ¿verdad? Es, hermano, de alguna manera ir dejando todo. Es como lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿verdad? Sabemos, hermano, que salimos de Egipto, pero estamos en una situación, hermano, neutral. Y cuando digo neutral, sabiendo, hermano, y reconociendo que nos dirigimos, ¿verdad?, a donde está nuestro Padre Celestial. ¿Sí me doy a entender? La Canaán celestial, la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces se tiene que ir dejando en todo este proceso, hermano, lo que no le agrada a nuestro Dios. Y era la operación que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, hermano, porque la generación joven ya solo pensaba en Canaán. Ellos sabían que la tierra esa de Canaán, hermano, ¿verdad? Era una tierra donde Dios la regaba, donde Dios iba a cuidar a su pueblo, donde el pueblo ya no iba a ser esclavo, sino que solamente, hermano, ellos tenían que cultivarla. Mira qué bonito, ¿verdad? Josué capítulo 1, verso 1, nos hablábamos un poquito y dice: sucedió después de la muerte de Moisés el cambio de liderazgo, ¿verdad? Siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, verso 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, la nueva mentalidad que Dios había, hermano, enseñado a Josué por medio de la enseñanza de Moisés. Mire, entonces esta nueva mentalidad nos permite, hermano, ver realmente no solo a nosotros, sino que también al pueblo le permitió ver en qué punto, ¿verdad? Lo hablábamos, en qué punto, hermano, geográficamente espiritual ellos se encontraban. Como en el punto de hoy, hermano, nosotros podemos darnos cuenta en qué punto espiritual geográficamente también nos encontramos, ¿verdad? Y retomar, hermano, la dirección, retomar, hermano, el camino que es Cristo, ¿verdad? Retomar, hermano, para el pueblo de Israel, retomar el camino hacia Canaán, como nosotros, hermano, retomar, ¿verdad?, el camino hacia el Padre. O sea, los israelitas, para ellos fue literalmente, pero para nosotros, hermano, es sobrenaturalmente, hermano, ¿verdad? Porque Dios tiene cosas sorprendentes para nosotros. Mire, ¿qué sucedió con esto? Entonces, para la nueva generación liderada por Josué, ¿verdad?, la libertad no fue un derecho, que fue lo que platicamos, sino que un privilegio. Mire, ¿qué quiere decir? Aquellos hogares, hermanos, ¿verdad?, donde ellos aceptaron a Cristo, ¿verdad?, y nacen sus hijos, eso no fue un derecho, ¿verdad?, sino que fue un privilegio, hermano, haber nacido, ¿verdad?, un hogar cristiano, ¿verdad? Fue un privilegio, hermano. Y ese privilegio a Josué, hermano, como trabajo que tenía él, hermano, enseñarle a esa nueva generación que el privilegio, ¿verdad?, había, hermano, que avanzar en ese privilegio tan precioso, que había que mantener una libertad, ¿verdad?
Entonces no fue un derecho, sino un privilegio. Mire pues, punto número 2, la libertad no era una garantía. O sea, nacer en un hogar cristiano no garantizaba, ¿verdad?, que los hijos que nacieran, ¿verdad?, fueran libres. No, el trabajo, la operación que Dios le había dado a Josué es decirle a esa generación que también tenía que ser ganada. Sí, hermano, ¿verdad? Decir que también ellos tenían que caminar por sí mismos y obtener las victorias. Por eso usted se recuerda que la generación que entró a Canaán, Dios le permite, ¿verdad?, esa generación nueva, ¿verdad?, que obtuvieran sus propias batallas. ¿Para qué? Para que ellos también, hermano, vieran que no era solamente un privilegio haber nacido en un hogar cristiano, en una nación santa, no, sino que también, hermano, ellos tenían que ganar, ¿verdad?, para sí mismos la libertad. ¿Cómo podríamos decirlo hoy? Declarando, teniendo un encuentro genuino con nuestro Dios y declarando el nombre de nuestro Señor, hermano, como nuestro único y suficiente Salvador. O sea que podríamos decir, hermano, que nuestros hijos se rayaron, hermano. Un amén. Nuestros hijos se rayaron, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si a nosotros, hermanos, nos tocó que avanzar en el desierto, ¿verdad? Y ellos, hermano, ¿verdad?, en el desierto nosotros los llevábamos ahí, ¿verdad?, acurrucados, ¿verdad? Se imagina hasta el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos ahí, hermano, ¿verdad?, como no podían caminar, ¿verdad?, uno tenía que llevar. Así nos está pasando a nosotros, hermano. Y ellos aprender de lo que nos sucede a nosotros, de cómo nosotros ganamos las batallas, hermano. Diga un amén, pues. Usted también es victorioso, pues, ¿verdad? Eso es lo que quiero decirle. Y sus hijos a la hora de verlo, ¿verdad? Entonces ellos aprenden, hermano. Los hijos, esta generación, verá, que nació en el desierto, fue increíblemente, hermano, verá, un trabajo tal vez no tan ligero, pero sí había que enseñarle de que había un Cristo también Salvador y Redentor, hermano. ¿Pero qué? Iba a ser fácil para ellos. ¿No cree usted que por eso les dio la oportunidad del Señor de poder pelear ellas sus propias batallas? Ellos lo vieron en el desierto. ¿Acaso no tuvieron que liberar muchas batallas? Primero, batallas mentales, el cambio de confianza, hermano. ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando nuestros hijos nos ven a nosotros, hermano? Y está pasando, usted sabe las situaciones que son preocupantes aquí, ¿verdad? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? Nos ven ganando la batalla. ¿Cómo nos ven? Entonces, hermano, esa fue la lucha que tuvo Moisés con el pueblo que salió. Ellos no lograron poder cambiar la mentalidad. Entonces Josué, hermano, como era el ayudante de Moisés, tuvo que, hermano, liderar a los patojos, ¿verdad? Desde pequeños. No se preocupen, muchachos, les haber dicho, no se preocupen. Vamos a llegar. Pero Dios estaba tratando con los padres. Mire otro punto. O sea, la libertad es una fuerte responsabilidad. Un amén. Amén, ¿verdad? O sea, la libertad, hermano, es una responsabilidad. Si nosotros somos libres, les enseñamos a nuestros hijos la libertad que hay en nosotros, ¿verdad? En el Señor, hermano. Eso. Mire, voy rapidito porque ya me quedé un poquito aquí estancado, hermano. ¿Verdad? La libertad es un estilo de vida. Entonces, mire, platicamos también un poquito. La responsabilidad es un requisito para tener la libertad. Josué capítulo 1, verso 5. Mire, estoy solamente platicando que fueron poquitos textos los que vimos. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te abandonaré. Entonces Dios mostrando la parte de responsabilidad que iba a tener con Josué. Yo voy a estar contigo, ¿verdad? Nadie va a hacerte frente porque yo voy a estar contigo. Entonces, si Dios le estaba enseñando, ¿verdad?, a Josué, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Si yo te estoy mostrando la responsabilidad, mi apoyo y que voy a estar contigo, yo también quiero pedirte a ti, ¿verdad?, que tú seas responsable conmigo. Si me doy a entender, hermano. Miren lo que dice la Biblia, lenguaje sencillo. Dice: nadie podrá derrotarte jamás. Oiga, nadie. Porque yo te ayudaré. Oiga, yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Y oiga, dice: nunca te fallaré ni te abandonaré. Mi responsabilidad es esta contigo. Mira, hermano, qué bonito eso, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad?, como es una responsabilidad, hermano, la libertad, y el Señor anhela que nosotros seamos responsables con esa libertad que nos dio a nosotros. Amén. Entonces, mire, si Dios va a estar con nosotros cuando estemos con Él, entonces, ¿cuál es la forma de estar con Él? La comunión, la oración, ¿verdad?, que podremos hablar, meditar en su palabra. Y oiga, cuando le adoramos. Mire, entonces yo quiero seguir con este tema. Ya me tardé un poquito con la introducción, pero mire, ahí está. Entonces, la faceta nueva de la mente, ¿verdad? Entonces, como eso fue lo que platicamos, Dios dice: yo voy a ser responsable contigo, de cuidarte. ¿No cree que esa es una responsabilidad? Nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros como padres los cuidamos, ¿verdad? Cuando van creciendo, ¿verdad? Que hay que enseñarles inclusive a dirigirse, hay que enseñarles, ¿verdad?, a cómo cruzar inclusive la calle, ¿verdad? Todo eso le vamos instruyendo. Pero la responsabilidad que Dios le había delegado a Josué, hermano, era una responsabilidad muy grande. Entonces, mire, vamos a pasar al siguiente punto. Mire, la responsabilidad es una faceta nueva de la mente. Entonces acompáñenme, Josué capítulo 1, verso 6, y veamos lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Mire, ya cambio de mentalidad. ¿Se recuerda usted, hermano, que cuando el pueblo de Israel, hermano, quiere entrar a Jericó? ¿Se recuerda? ¿Quiénes iban, hermano? Iba Josué, iba Caleb y también iban otros por ahí. Pero ¿quiénes tenían ya el cambio de mente? ¿Quiénes tenían ya la mente de Cristo? ¿Verdad? Era Josué y Caleb. Una generación en la cual Dios había ya trabajado, una generación en la cual Dios ya había operado. Y si se recuerda usted, hermano, según nos narra la historia, dice que solo Josué y Caleb trajeron buenas noticias. ¿Se recuerda? Y Caleb dice: ¿acaso no Dios nos va a dar la victoria? Pues si Él ya nos entregó esta tierra, ¿acaso Dios no nos va a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos? Pues, ¿por qué? Porque ya, hermano, el cambio que Dios necesita es de que tengamos la confianza en Él. Amén. Entonces miren lo que dice Josué capítulo 1, verso 6. Dice: sé fuerte, oiga, hermano, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. O sea, Dios nunca le dijo inclusive a Moisés, hermano, que fuera fuerte, sino que solamente a Josué. Si usted se recuerda en la historia, a Moisés nunca le dijo que fuera fuerte, solo le dijo a Josué. ¿Pero por qué? Porque, hermano, a pesar de que esta generación, ¿verdad?, tenía solo su mentalidad en Canaán, había que enseñarle, hermano, la fortaleza de parte de Dios. Yo le voy a decir por qué. Porque cuando los hijos nacen en el hogar cristiano, ¿verdad?, ellos ven, hermano, el resultado, pero no ven el proceso de la victoria muchas veces de los padres. Aunque no haya ni un amén, yo le voy a decir por qué.
porque los padres están orando, Señor, provee, y tal vez en la intimidad el padre está orando, Señor, provee, Señor, por favor, tú sabes, Señor, y empieza, hermano. Y nuestros hijos, hermano, ¿verdad? Solo viendo la victoria. ¿Sí me doy a entender? Y mientras tal vez los padres, ¿verdad, hermano? Un poquito ahí nerviosos, pero confiando en el Señor, hermano, y viene clamándole, ¿verdad? Y tal vez solo el hijo, yo quiero tomarme una Coca-Cola, ¿verdad? Y usted dice, se la voy a dar porque hoy mi padre me proveó. Es que ellos solo ven el resultado muchas veces. Entonces Josué tuvo que enseñarle, hermano, ¿verdad? A este pueblo, a esta generación, que también fuera fuerte. ¿Sí me doy a entender, hermano? O sea, si a Josué se le dio, hermano, la delegación, si inclusive el Señor le demanda fortaleza a Josué, también Dios hoy le demanda a la iglesia que sea fuerte. Dios quiere que la iglesia sea fuerte, hermano. Dios anhela que su iglesia sea muy fuerte, muy capaz, que tenga, hermano, en su pensamiento, hermano, ¿verdad? La credibilidad absoluta de que Dios es, hermano, el que provee, de que Dios es el único que sustenta, hermano. Yo no sé si dice amén, hermano, pero yo le digo amén, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque él, hermano, aunque Moisés fue libertador, ¿verdad?, del cuerpo, Josué tuvo que trabajar mucho en el corazón del pueblo. Fíjese, qué tremendo. Eso es importante. Entonces, ¿qué demanda entonces esta libertad? ¿Qué demanda? Mire, primero tenemos que tener fuerza personal, hermano. La capacidad en que nosotros, hermano, tenemos que sacar lo mejor, la confianza que literalmente sí existe dentro de nuestro corazón. Y sacarlo, hermano, y mostrárselo, Señor, hoy sí voy a sacar, como cuando adoramos hace un ratito, ¿verdad? Sí podemos, porque aquí está, hermano, lo genuino. O sea, hay fuerza personal, sí hay fuerza. Hay fuerza. ¿Hay identidad? Claro que hay identidad. Por eso, hermano, ¿qué demanda la libertad? Que tengamos una identidad. ¿Somos hijos? Sí, somos hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén, todos, ¿verdad? Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero la fuerza, hermano, tiene que salir. O sea, nosotros muchas veces tenemos, hermano, que confrontarnos a nosotros mismos y extraer, hermano, la verdadera naturaleza. Adoradores, hermano, ¿verdad? Somos, hermano, hijos, y somos hijos en la libertad que Cristo nos dio a nosotros. Tenemos identidad, sí la tenemos, porque por su sangre nosotros fuimos limpiados, hermano, amén, ¿verdad? Entonces, mira qué tremendo. Disciplina. Josué, hermano, tuvo que enseñarle disciplina a esta nueva generación. ¿Sabe por qué? Porque como ya le dije, que ellos solo miraban de repente solo el resultado, ¿verdad? Y Dios lo que quería era preparar a esta generación para que pudiera entrar y pudiera batallar y pudiera obtener la victoria. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el proceso, hermano, es de Egipto, digamos que a la mitad del desierto, y de la mitad del desierto para finalizar el desierto, le toca a Josué que trabajar dentro del corazón y la mentalidad de esta nueva generación, porque ellos ya solo iban, hermano, viendo hacia adelante a Canaán, solo viendo eso. Entonces el trabajo era de Josué, terminar, hermano, el desierto, cambiar la mentalidad, y cuando entraran a poseer la tierra que Dios les dio, ellos, hermano, y fueran preparados mentalmente, físicamente y con identidad. Entonces, otro de los puntos que también podemos ver es que hay que tener sobriedad espiritual. Mira, eso es tremendo, hermano. Reconocer, hermano, ¿cómo decirle? Reconocer de que a pesar de que hayan turbulencias, ¿verdad?,
nosotros vamos a estar siempre confiados en nuestro Dios. Vamos a estar confiados siempre en el Creador, hermano. Entonces, otro de los puntos de los cuales demanda la libertad es que tenemos que reconocer. Yo creo, hermano, que es uno de los puntos importantes, es reconocer que tenemos que tener responsabilidad para la libertad. Tenemos que ser responsables. Dios nos ha entregado, hermano, algo sobrenatural, y son herramientas que yo le he dicho en Efesios que usted las tiene dentro de su corazón, y que con mucha responsabilidad nosotros, hermano, podemos obtener la victoria, porque podemos extraer de ahí, hermano, la herramienta exacta para poder tener entonces la victoria en el momento oportuno. Entonces viene, hermano, esta generación nueva, y cuando entra, hermano, y el primer pueblo que había que derrotar, al primer rey que había que derrotar, era al rey de Jericó. Ellos entran, hermano, y usted sabe las noticias que trajo Josué, porque de repente se me hace, hermano, un pensamiento en alto, ¿verdad? Que no todos eran jóvenes, sino que iban, hermano, algunos, hermano, que todavía, ¿verdad?, estaban con el pensamiento y necesitaban trabajar en ese pensamiento de que Dios ya les había entregado al rey de Jericó en sus manos. Entonces la gente, hermano, la gente que no tiene disciplina, la gente que no tiene responsabilidad, es débil. Es débil. Por eso le dije al principio, nosotros cuando hemos platicado, inclusive hemos dicho, ¿verdad?, que el anhelo nuestro es estar siempre en la casa del Señor, porque hay mucho, hermano, que decirle a nuestro Dios por medio de la gratitud. ¿Cuánto realmente hemos pasado? Si yo le preguntara a cada uno, hermano, y por turnos, ¿cómo ha tenido usted sus batallas?, le diría a usted, hermano, si usted viera las batallas que me he hecho, yo tengo que estar orando. Si usted supiera a qué horas me levanta el Señor para darme la victoria, ¿verdad? Es que son cosas, hermano, que a nosotros nos ha pasado. Pero cuando tenemos la confianza, hermano, ¿verdad?, le decimos al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre. Así, con poquitas palabras, y se lo declaramos porque le creemos al Señor. Entonces, la gente que es débil no puede ser fuerte. La gente que es débil no puede tener responsabilidad. La gente que es débil, hermano, no puede tener disciplina. La gente que es débil no puede tener identidad. La gente que es débil no puede sacar de sus propias, inclusive, hermano, de sus propias fuerzas no puede sacar nada, porque es débil. No se ha fortalecido, hermano, en el ejercicio espiritual, ¿verdad?, que es la sobriedad entre de ellas, hermano, de nuestro Señor. Por eso el que es débil, hermano, inclusive todavía la Escritura nos manda a decir, diga el débil, amén. ¿Sabe por qué? Porque hay que declararlo, hermano. Entonces la libertad demanda muchas cosas. Sí me doy a entender. Entonces vayamos a otro punto rapidito, la responsabilidad de ser fuertes. Mire, Josué capítulo 1, verso 7. Entonces, ¿de qué dije? De ser fuertes, ¿verdad? Entonces, mire, como nosotros vemos aquí, le vuelve a decir otra vez la señora a Josué, solamente sé fuerte. Solamente. Concéntrate en ser fuerte. Concéntrate. Tienes la capacidad, si la tienes, ¿verdad? Cuídate de cumplir toda la ley. Oiga, hermano, o sea que en la ley está la fortaleza del pueblo. En la ley está cómo, hermano, el pueblo puede llegar a ser fuerte. Y oiga, dice, en toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, la instrucción, la enseñanza de la palabra, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Y oiga, ¿para qué? Para que eso te fortalezca
y que por medio de esa fortaleza sobrenatural, dice, tengas éxito donde quiera que vayas. O sea, hoy el Señor, hermano, nos está puntualizando cómo entonces esta generación nueva logró ser victoriosa para poder entrar y hermano, derrotar a los 18 reyes que estaban ahí en la tierra que Dios, hermano, había dicho y había, hermano, dado a los antepasados. Hermano, es una promesa que Dios estaba cumpliendo, pero necesitaba una generación, hermano, comprometida, una generación que tuviera, hermano, absoluta confianza solamente en el Señor. Porque imagínese, hermano, cuántos reyes, cuántas batallas, hermano, cuántas áreas del alma, ¿verdad? Que eso es lo que representan los reyes para conquistar. Cuántas batallas, hermano. Entonces, una de las que vimos, hermano, de la que estamos viendo es ser fuerte. Necesitamos ser fuertes en el Señor. Necesitamos la capacidad de parte de nuestro Dios. Pero aquí está, ¿dónde, hermano? En la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí está entonces nuestra fortaleza. Nosotros somos la generación, hermano, ¿verdad? Que vamos a ser victoriosos porque necesitamos la fuerza, hermano. Necesitamos esa fuerza sobrenatural. Necesitamos la capacidad, hermano. Mire, una cosa que yo le voy a decir: su fuerza no va a ser, hermano, por la capacidad de la potencia de su brazo. No, su fuerza en el Señor va a estar aquí. Aquí. Por eso es la faceta nueva de la mente. Porque Dios, hermano, ¿sabe qué vio esa generación? Vio cómo iba la nube, hermano, en pleno día iba una nube y solamente a ellos los iba cubriendo. Esta generación, hermano, sí pudo ver, sí pudo comprometerse. Amén. Y de noche, hermano, ¿verdad? Ellos vieron que iba la llama de fuego y que ellos no sufrían frío. Ellos vieron, hermano, el cambio, ¿verdad? Conforme iban creciendo, que no necesitaron, dice la escritura, ¿verdad? Sandalias ni ropa. Sobrenaturalmente. Entonces, mi pregunta es: ¿qué para la iglesia en este tiempo? ¿Qué Dios ha hecho? ¿Qué milagros ha hecho Dios para ti? Y Dios lo único que está diciendo: sé fuerte. Yo he enviado esa bendición para que tú seas fuerte. Yo he hablado por medio de mi palabra y por medio de la ley para que tú seas fuerte. Y entonces te dice: para donde tú vayas, tú vas a tener siempre el éxito. Entonces, mira, y voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué te ha dado el Señor a ti, hermano? ¿Qué te ha entregado, verdad? Para que tú, hermano, dirijas. ¿Qué te ha entregado el Señor? ¿Tú quieres tener éxito? Amén, yo sé que quieres tener éxito. Entonces dice la escritura: cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, que mi siervo Moisés mandó. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces vamos a tener éxito. Es sobrenatural. O sea, este mandato, hermano, también es para la iglesia, que también la iglesia tiene el llamado, hermano, para ser libre, para ser libertada, hermano. Amén. Entonces, ¿qué demanda el ser fuertes? Acompáñeme. Fuerza, esa fuerza sobrenatural. ¿Qué demanda ser fuertes, hermano? La voluntad. ¿Qué demanda entonces ser fuertes? La identidad y también la disciplina. Y como le repito nuevamente, la gente que no tiene, la gente que es débil, ¿verdad? Que no tiene disciplina, es débil y no tiene la capacidad de sacar entonces, hermano, la fortaleza. Entonces veamos otro punto: la responsabilidad de ser valientes. Volvemos otra vez al mismo texto, mire, hermano, Josué capítulo 1 verso 7, y dice: solamente sé muy valiente. Cuídate de cumplir, porque entonces si la fuerza está en la ley, también, hermano, ¿verdad? La valentía, hermano, el poder desechar todo temor también está en la ley. Porque recuérdese que el que no es valiente está lleno de temor. Entonces la pregunta es: ¿cuántos temores se han acercado a ti? ¿Cuántos temores se han acercado a ti
y de los cuales, hermano, de repente tú te has refrenado. Hoy el Señor te dice, en la ley está la valentía, en la ley. ¿Sabes por qué? Porque dentro de la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces le estás entregando tu alma completa, de lleno al Señor, y entonces Él se encarga, hermano, de que tu alma no se llene de temores. Porque ¿dónde se llena de temores? ¿O qué área se llena de temores? El alma del ser humano. Y dice, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Entonces, la valentía demanda. ¿Qué demanda entonces ser valiente, hermano? Ser valientes, hermano, es tener ausencia del temor. Y dice, hermano, la Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, no el temor a, hermano, a perecer, porque este es el temor a perecer, ¿verdad? Entonces el Señor nos manda, hermano, a que seamos fuertes y valientes. Amén. Por eso le decía, y vuelvo otra vez a la carga, solamente a Josué es el Señor le demanda que sea fuerte y que sea valiente. Amén. Porque la generación, hermano, la generación nueva, ¿verdad?, tiene que ser muy fuerte y muy valiente. ¿Y usted no cree que la iglesia en este tiempo también tiene que ser fuerte y valiente? Mira, hermano, cuando alguien es valiente, y lo estamos viendo aquí, no tiene temores, ¿verdad? Pero cuando alguien, hermano, carece de valentía, está lleno de temores, no cree en Dios. Cuando alguien está lleno de temores, no puede, hermano, soltar las capacidades de las cuales Dios le ha dotado. El que tiene temor, inclusive para profetizar, inclusive temor para danzar. Perdone que generalice todo esto, pero es importante. El que está lleno de temor, hermano, ¿verdad? Déjeme decirle, necesita ser muy valiente y aparte de eso, hermano, tener la responsabilidad de ser libre. O sea, la responsabilidad para nosotros es ser libres, hermano. Y dentro de las responsabilidades, la libertad nos lleva a que seamos fuertes y que seamos valientes. ¿Por qué? Porque no temas ni desmayes, todavía le dice el Señor a Josué. ¿Por qué? Porque entonces se requiere en este camino último, hermano, en este recorrido último, la fuerza y la valentía, ¿verdad? Porque es un camino muy, pero muy difícil. Si alguien le dijo el evangelio es lo más fácil, déjeme decirle que lo engañaron. El evangelio, hermano, dice, solo los valientes podrán arrebatarlo, hermano, el reino de Dios. Amén. Entonces Dios, lo que estaba, hermano, ejecutando con el pueblo de Israel, con esta generación, es de que fuera valiente. Hermano, tener la capacidad de poder decirle a las cosas, ¿verdad?, que se movieran, hermano. La capacidad de creer en Dios. Mira el siguiente punto. El valiente encara o confronta el temor. Fíjese, eso es importante. Ay, ¿yo por qué me lleno de temores? Porque a veces sé que ahí está la bendición, pero algo me detiene. Entonces hay que encarar o hay que confrontar, hermano, al temor. Echo fuera todo temor, echo fuera todo temor. Porque Dios no me ha llenado a mí de temores, sino que solamente de valentía para poder ejecutar todas las cosas en Él y para Él, hermano. Mire, que qué tremendo. Amén. Entonces, el valiente no huye de las responsabilidades. ¿Y de qué no tiene que huir, hermano? ¿Qué responsabilidad? Demostrarle, ¿verdad?, al temor que no tiene poder sobre él, sino que él es una persona libre, fuerte y valiente en el Señor. Entonces, hermano, Dios tenía que trabajar mucho en esta generación. Necesitaban, hermano, enfocarse en Canaán y poder ver que, hermano, entre más se acercaban, tenía que estar la preparación a punto con ellos, porque ellos se estaban preparando, hermano, para poder batallar. Punto número 4 dice: muchos abandonan las cosas cuando viene lo difícil. De repente conoce usted a alguien, ¿verdad? Muchos abandonan las cosas cuando viene lo difícil. Y cuando viene lo difícil,
muchos se cambian de dimensión, y a la hora de cambiarse de dimensión, en esta dimensión no hay promesas de parte de nuestro Dios, porque como está lleno de temor, entonces cuando está lleno de temor, ¿qué promesa hay? Ninguna. Pero cuando se es libre en el Señor, continúa, avanza, porque ahí, hermano, están las bendiciones. Entonces el valor, hermano, se hace evidente cuando el temor quiere aparecer. El valiente, ¿verdad? Aquel que puede entregar esa valentía. Amén. El temor quiere aparecer, por eso Dios te dice: sé valiente, ya que solo los valientes van a arrebatar el reino. Entonces Dios, hermano, a esta generación la tuvo que trabajar de una manera especial. A la generación nuestra, hermano, Dios la ha ido trabajando de una manera especial. ¿Sabes cómo? Por su palabra. Amén. Porque ahí dice que solo en la ley, hermano, nos somos fuertes y somos valientes. Entonces la palabra a nosotros nos hace fuertes y valientes. Quiere decir que el antídoto para, hermano, quitar cualquier tipo de temor es la palabra. La palabra. Cuando el Señor te dice: sé fuerte y sé valiente, no temas ni desmayes, ¿verdad? Imagínense qué refrescante es esa palabra para nuestro corazón, ¿verdad? Es refrescante, porque entonces tienes un aliciente para continuar. Ay, de veras, yo mañana voy a empezar, ¿verdad? En el temor que tenía, ahí voy a confrontarlo mañana mismo. Y no voy a temer a ese temor, no, sino que yo le voy a mostrar que tengo la valentía de parte de nuestro Dios. Y oiga, Dios, ¿cómo va a estar Dios, hermano? Pues contento, porque va a decir: al fin mi hijo, mi hija pudo vencer al temor. Pudo, con toda la sobriedad del caso, pudo vencer, y se dio cuenta dónde y cómo podía entonces resolver este asunto por medio de la ley. Entonces Pablo decía, hermano, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Y yo creo que Pablo lo puntualizaba. Yo se lo he dicho, él hablaba de la escasez y de la abundancia, hermano, ¿verdad? Pero yo creo que también nos lleva a que nosotros meditemos, ¿verdad?, en la escasez muchas veces de la valentía y de la fortaleza, como en la abundancia, hermano, que podemos tener en la fuerza con nuestro Dios y en la valentía con nuestro Dios. Porque el principio, hermano, el principio de la victoria nuestra es el temor al Señor. El principio para poder, hermano, de derrotar a nuestros enemigos está solamente en nuestro Dios. Mire, yo creo, yo con todo mi corazón, ¿verdad?, de que Dios tiene cosas muy especiales en esta casa. Dios tiene. Entonces tiene que ser evidente la valentía. Amén. Dios hoy va a empezar el Señor a decir, ¿verdad?, quienes están, hermano, ¿verdad?, poniendo en esa valentía evidencia. ¿Y sabe cómo? Ahorita que vamos a empezar el discipulado, ¿eh? Porque ya usted sabe que ahí se requiere valentía para empezar a servirle, hermano. Y como usted no hizo compromiso conmigo, yo solo le voy a decir: mira, hermana, mira, hermano, ¿verdad?, le toca a usted. Ya usted ya se comprometió con el Señor, no conmigo, ¿verdad? Yo quisiera que se ponga sobre sus pies, hermano. Amén. Y que podamos decirle al Señor, ¿verdad? Señor, tu palabra hoy me demanda que sea fuerte y que sea valiente. Tu palabra me demanda que yo entonces pueda expulsar todo temor. Entonces, hermana, hermano, hoy es tiempo de que tú puedas expulsar el temor. Yo creo que cada uno de nosotros, hermano, podemos meditar en un asunto que pueda estar lleno de temor, hermano. Amén. Y hoy el Señor te da la capacidad, hoy el Señor te da la fortaleza, hoy el Señor te da la valentía, y por sobre todo el Señor te da la libertad para que puedas sacar cualquier tipo de temor, hermano. En el nombre de Jesús, yo te pido, hermano, que levantes tu voz y le empieces a decir al Señor:
Señor, yo soy libre. Señor, tú me has hecho fuerte y valiente, Señor. Señor, yo estoy, Señor, en esa generación, Señor, que tú has trabajado por medio de tu palabra, por medio de la ley, Señor. Yo soy de esa generación, Señor, que está cada día confiando más en ti, Señor. Y creo, Señor, que todo lo que has puesto en mis manos, Señor, tiene mucha responsabilidad, como la libertad que tú me has dado también, Señor. Yo quiero ejecutar, Señor, esa libertad que tú me has dado con responsabilidad. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy bendecimos, Padre, esta casa, Padre. Bendecimos, Señor, esta casa, papito lindo. Que la llenes, Señor, de libertad, Padre. Que la llenes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, llena, Señor, esta casa, Señor, de libertad. Llena, Señor, a mis hermanos, Señor, llena, Señor, a mis hermanas, Señor, de libertad. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, todo temor lo desechamos, Señor, de esta casa. Todo temor de cualquier corazón que anhele sacar cualquier tipo de temor, hoy lo desechamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú nos has hecho libres, papito lindo. Tú nos has hecho libres, Señor. Tú nos has hecho libres para que podamos, en el nombre de Jesús, Señor, avanzar, Señor, poder obtener la victoria, poder entrar, Señor, a esa tierra que tú nos prometiste, Señor, a esa tierra donde fluye leche y miel, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy vengo de, Señor, desatando una bendición, desatando un espíritu de libertad para el que lo quiera, Señor, porque me has dado, Señor, la autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, todo el que quiera ser libre, hoy que quiera tener la libertad con responsabilidad, hoy pueda recibir. En el nombre de Jesús, Señor, que sea, Señor, tu pueblo, Señor, sin temores, Señor, sino que sea un pueblo fuerte, Señor, un pueblo valiente, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy desatamos, Señor, libertad con responsabilidad, Padre. Libertad en el nombre de Jesús. Libertad, Padre, libertad, libertad, mi Señor. Por favor, Señor, te lo suplico, papito lindo. Dale la capacidad a tu pueblo, Señor. Dale la capacidad en el nombre de Jesús, que seamos, Señor, victoriosos, porque tú, Señor, nos has dado la victoria. Tú, Señor, nos has dado la victoria, mi Señor. Hoy, Padre, todo lo que le has dado a mis hermanos, Señor, que ellos, Señor, lo tengan en sus manos con mucha responsabilidad. La libertad que tú, Señor, has dado a tu pueblo, Padre, que también, Señor, pueda tener esa libertad en sus manos con responsabilidad, Señor. Los dones, Señor, por favor, los dones que les has dado, Señor, permite que ellos despierten, Señor, la responsabilidad, Señor, de todo lo que has puesto, Señor, en nuestras manos, en cada uno, Señor. Te lo suplicamos, papito.